Muy buenas tardes, continuamos con Comunícate 2016 y en esta ocasión tenemos una charla muy interesante sobre tema digital, pero en este caso enfocado en estrategias relacionadas a las redes sociales y la comunicación política. Y para esta ocasión tenemos a un gran expositor, un conocedor en el tema, Javier Vargas. Javier es actual director de comunicación online en Social Brand Comunicación Estratégica. En su experiencia ha sido consultor en comunicación digital en el Ministerio de la Producción. Igualmente ha sido coordinador de comunicación digital en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Es consultor sobre temas de comunicación digital, es docente en un instituto muy conocido. Y bueno, es para mí también un placer tenerlo esta tarde a Javier, quien ha sido mi alumno también, y también es un placer verlo acá como expositor. Entonces, Javier nos va a brindar una interesantísima charla porque él vio la estrategia de nuestro actual presidente Pedro Pablo Kuczynski y va a ser muy interesante saber justamente estos nuevos temas que están ligados al mundo digital. La idea es que al finalizar los 40 o 45 minutos ustedes puedan plantear sus consultas. Un fuerte aplauso para Javier. Gracias, profesor. Gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola por la oportunidad de compartir con ustedes un poco la experiencia que tuvimos en la campaña digital de Pedro Pablo. En honor a la verdad, el equipo estratégico éramos un grupo de consultores, un grupo que diseñamos, ejecutamos la estrategia, ¿no? Acompañado evidentemente de un gran grupo humano, aproximadamente unas entre 40 a 50 personas que integraron todo el equipo digital in-house de la estrategia. Vale decir que la campaña, como ustedes saben, constaba de varios grupos estratégicos. Vamos a llamar la estrategia macro, que estuvo a cargo en la segunda vuelta por Jordi Segarra, y los grupos estratégicos también de apoyo, o sea, in-house había el equipo digital, había un equipo también de agencias creativas, algunas inclusive han salido en los medios de comunicación a dar también cuál fue la experiencia a nivel de las campañas, por ejemplo, en televisión. Hubo también agencias digitales, entonces un poco la experiencia que yo les voy a transmitir y les voy a contar es acerca de la experiencia in-house del el equipo digital. Frases que movió mucho y que particularmente a mí me gustó fue cuando Pedro Pablo en el último debate dijo: es ahora o nunca, hasta la última mesa, hasta el último voto. Esa frase, más allá de trabajarla a nivel de contenido gráfico, a nivel de spot, encerraba mucho contenido emocional. Recordemos que en la campaña estuvo cargada de mucho contenido emocional, de muchas percepciones positivas y negativas. No solamente fue elegir un presidente, inclusive en las redes sociales se generaba mucho contenido en contra de ambos candidatos. Y este contenido y esta frase en realidad era un poco, bajo la perspectiva de la campaña, era: tomemos conciencia y luchemos para, digamos, no retroceder o no caer en un gobierno que va en contra de todos los principios ciudadanos que Pedro Pablo representaba. Voy a partir un poco de cuál era la estrategia general de comunicación, ojo. Resalto que, si bien es cierto, voy a hablar sobre la estrategia digital, espero comprendan que tampoco podemos ser tan específicos en todas las acciones estratégicas porque es propiamente del know-how de las personas que acompañaron la campaña. Sin embargo, lo que quiero resaltar y lo que vamos a ver es cómo aprovechamos las redes sociales, cómo aprovechamos las conversaciones de las redes sociales, los contenidos, para dar un enfoque estratégico de comunicación. Ayer escuchaba a Carlos Bernal, que también es un amigo y compañero de la universidad donde egresamos. Él decía que en el nivel digital, incluso decían las marcas, y es una realidad, que lo digital o las redes sociales solemos ser la última rueda del coche, o sea, los últimos recursos van a digital. Bueno, tenemos un presupuesto, a ver, hagamos un video viral, incluso él hablaba como que si fuera algo tan fácil de hacer.
Y cuando hablamos de comunicación en redes sociales, no solamente hablamos de un community manager, un fotógrafo y un director estratégico. Hay todo un equipo humano y cada una de las acciones que se van plasmando parten de una estrategia y más aún a nivel político. Lo que vimos en la campaña, a excepción de Keiko Fujimori y de Pedro Pablo Kuczynski, a nivel político en las elecciones vimos, por ejemplo, mucho contenido de prensa, mucho contenido de postea y tuitea, que es un poco el enfoque de la comunicación en redes sociales que hasta aún se tiene en cuenta. Hay que postear, hay que tuitear, hay que hacer o sea, el candidato está en la pantalla o en el medio de prensa online, pon la actualización de esa entrevista, pon que ya estamos en vivo y se convierte las redes sociales en un prensero de las acciones offline, ¿no? Entonces, un poco aquí lo que vamos a revisar es cuál era el enfoque de la estrategia de Keiko Fujimori cuando entrábamos hacia terminando la primera vuelta y nos enfocábamos en la segunda. Keiko Fujimori partía de una estrategia de hablar del futuro, el futuro de cambio. De hecho, en su comunicación digital usaba mucho el hashtag "el futuro está en marcha", y otro hashtag que utilizaba era "Vamos Keiko". Aquí quiero que analicemos la comunicación a nivel de qué implica el futuro está en marcha. En sus discursos, en los videos, en los spots, en las redes sociales, hablaba de ese futuro, en ese caso que ella quería lograr un futuro mejor, un futuro con mayor seguridad, un futuro con prosperidad para todos. Pero si nos ponemos a analizar, eso implica es algo muy lejano. ¿El futuro cuándo es el futuro? Es ahorita, es en 3 años, el futuro es en 5 años, el futuro es en 10 años. Nos damos cuenta que es algo que está lejos, no lo percibimos como algo muy cercano. Entonces, cuando en la segunda vuelta entra todo un equipo nuevo de estrategia a nivel macro, y Jordi Segarra define, es importante resaltar, que una estrategia en redes sociales no corre por sí sola, no es independiente. No quiere decir que un grupo de creativos, un grupo de redactores tienen algunas ideas y se lanzan por las redes sociales. En una estrategia la comunicación es única, es una sola. El medio, que puede ser el medio de prensa, puede ser el spot televisivo y puede ser las redes sociales, pero la comunicación es una sola. Entonces, para afrontar ese mensaje de futuro, la estrategia se diseñó a base de un focus group, se conversó con la gente, que lo que quería la gente no era un mejor trabajo en el futuro, quería un mejor trabajo ahora, ya. Las personas no querían salir a la calle y que ojalá que no me roben. Yo no quiero que me roben ahorita, quiero un mejor trabajo ya. No quiero una mejor economía en un futuro, quiero tener plata en este momento para darle de comer a mis hijos. Yo quiero salir a la calle y encontrar chamba, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que la gente espera soluciones ahorita, inmediatas. Y eso es lo que pasa. A veces las personas, los ciudadanos, quieren soluciones inmediatas, ya ahorita, en este momento. Todos sabemos que cuando gestionamos un país, ¿no?, hay todo un proceso para la economía, para la salud, no es tan inmediato. Sin embargo, en la comunicación la gente quería, yo quiero esto en este momento, quiero más seguridad ahorita, quiero mejor salud ahorita, quiero encontrar una posta, un centro de salud cerca de mi casa, una canchita deportiva, quiero que haya policías en la comisaría, hoy, en este momento, ahora, ahorita, para utilizar el lenguaje que escuchamos mucho. Entonces Pedro Pablo en la segunda vuelta comienza a hablar de yo te doy soluciones ya, soluciones a seguridad, a trabajo, a educación, agua y salud, que fueron vamos a decir, los mensajes claves de la campaña. Y en esa línea surgían los contenidos a nivel de redes sociales. De hecho, comprenderán que la campaña también tenía una línea gráfica que tiene que respetarse, que iba asociado al, vamos a llamar, eslogan Soluciones Ya. Sin embargo, es correcto que las redes sociales, digamos, tienen su propio ritmo
Y en el día a día te das cuenta que no necesariamente puedes esperar que hagan el diseño gráfico, que digamos editen el video con la claqueta y toda la información visual de la campaña. Hay un movimiento digamos, propio de la campaña que es inmediato, y había situaciones donde se colocaba, por ejemplo, en este caso, la imagen sin ningún tipo de banner. Quiero resaltar lo siguiente: Pedro Pablo hablaba siempre en primera persona. Yo lo voy a hacer, yo me comprometo, yo tengo las soluciones a los problemas de salud, yo implementaré el programa de salud para tu comunidad, yo tengo la solución. Eso era una gran diferencia también con el discurso de Keiko a nivel de redes. Ella hablaba: trabajaremos en equipo por un mejor país, y yo gobernaré para el bienestar de los peruanos. Nuevamente es un discurso correcto, pero es lejano. Pedro Pablo decía: yo me comprometo a hacerlo, yo tengo las soluciones, yo compraré mayor cantidad de patrulleros para mejorar la seguridad, yo implementaré mayores postas en los centros poblados, yo implementaré un programa para que las inversiones mineras, ¿no?, se utilicen, se gasten antes de la operación de la mina, por ejemplo. Eso es muy importante. Los discursos eran en primera persona. Y además, nosotros hablábamos cómo plasmar estas soluciones ya a un nivel de hashtag. En varias oportunidades, cuando ustedes trabajen en redes sociales, vamos a encontrarnos con una estrategia general de comunicación y hay que adaptar un poco, por ejemplo, a los hashtags que se utilizan mucho, que los jóvenes y las personas utilizan mucho. Entonces, lo que nos dimos cuenta en esta necesidad de la gente de querer soluciones ya, yo quiero plata ahorita, quiero un mejor trabajo ahorita, quiero que haya centros de salud cerca de mi casa ahorita, de alguna manera implicaba un nuevo Perú. Pero no es un nuevo Perú como lo enfocaba Keiko, un futuro a largo plazo, sino era un nuevo Perú ya. Pedro Pablo, ¿no?, representaba ese nuevo Perú ahorita, el 5 de junio, ahorita, ¿ya? Luego nosotros, cuando nos acercábamos al cierre de la campaña, nos dimos cuenta de algo. Siempre, y vamos a ver más adelante cómo estaba estructurado el equipo de monitoreo e inteligencia de la campaña, nosotros pensamos que cuando nos acercábamos a las elecciones, al día D, pensamos que Keiko iba a cambiar su eslogan de campaña o sus hashtags por algo mucho más fuerte. Si mi contrincante hablaba de un Perú mejor ahorita, o un nuevo Perú ya, y hablaba de soluciones ya, nosotros pensamos debe estar preparando algo más fuerte para golpearnos, y nos aguantábamos, digamos, antes de sacar el próximo hashtag en base a lo que ellos iban a sacar. Sin embargo, nos dimos una gran sorpresa, que ellos comenzaron a utilizar "vamos con todo". A ver, respetamos el trabajo de todos los profesionales que han trabajado en las diferentes campañas, sin embargo, hablo de la experiencia de nosotros, y decíamos "vamos con todo". Pero ahí lo único que me hacía referencia a Keiko era la letra K. Nosotros pensábamos, oye, caramba, no está ni siquiera el nombre de Keiko, o no hay un eslogan mucho más fuerte. ¿Qué pasó? Y seguían utilizando el hashtag "el futuro está en marcha". Entonces nosotros replanteamos, porque ya lo habían soltado, o sea, digamos, tiraron la única bala que les quedaba, y nosotros dijimos, hay que utilizar algo inmediato. Y esto de aquí, lo que estoy narrando, es a nivel general, cómo se enfocó la estrategia. Entonces, en lo que investigamos y analizamos las conversaciones de la gente, nuevamente PPK tenía que ser presidente ya. ¿Por qué? Acuérdense que se generó mucho ruido, mucha corriente de opinión, el tema por la edad, que si perdía ya no se iba a lanzar, etc. Entonces, en soluciones inmediatas ahorita, la única opción de lograr ese nuevo Perú ahora era que Pedro Pablo sea presidente ya. Tenemos la oportunidad, la última oportunidad de Pedro Pablo para que sea presidente, tener un mejor presidente, es en este momento, es este 5 de junio. Así que la estrategia luego, hacia el cierre de la campaña, fue utilizar el eslogan, vamos a llamar el eslogan digital, porque es lo que se utilizó en las gráficas y en los hashtags, es PPK presidente ya. No en el 2021, porque no se va a poder,
no en un futuro, es ahorita. Ese nuevo Perú, ese cambio, es ahora. Si se dan cuenta, y no es porque lo diga yo, pero evidentemente al momento de analizarlo nos damos cuenta que es algo mucho más emocional, es mucho más emotivo. Vamos con todo, queda un poco como que en el aire. PPK presidente ya engloba lo que hace un momento hemos estado diciendo, soluciones inmediatas en este momento, este año, este 5 de junio. ¿Cómo era el equipo digital de campaña? Ahorita hemos visto básicamente a nivel general cuál fue la estrategia hacia el cierre de la primera vuelta y cómo lo enfocamos al término de la segunda vuelta de cara a la elección. Yo les quiero hablar un poco de, primero, cómo se estructura un equipo, en este caso el equipo digital de Pedro Pablo. Este es el equipo digital in-house, ¿ya? El equipo digital tiene a través del equipo estratégico, que son los asesores, donde yo me encontraba, y teníamos todo el respaldo de un equipo humano de profesionales en diferentes áreas que nosotros definimos de esta manera. El equipo de contenido, que básicamente se encarga de generar ese contenido, esos spots para digital, porque aparte de los spots que ustedes vieron en televisión, se producían videos exclusivamente para el canal digital. Los banners, la cobertura o los anuncios de Pedro Pablo en las actividades, digamos, en los mercados, en las provincias. Este equipo de diseñadores gráficos, de fotógrafos, de redactores de contenido, un grupo humano que se encargaba de proveer de información. Luego estaba el equipo de publicidad. El equipo de publicidad también había un equipo in-house que evidentemente veía todo el análisis de la compra de medios, dónde comprar, cómo comprar, la cantidad, un análisis de si el video está funcionando, si es visto, si le han dado clic. Por ejemplo, si en los anuncios de Twitter están teniendo impacto o no, cuáles son las piezas que mejor funcionan, cuáles son las descargas, los contenidos de mayor descarga. El equipo de publicidad no solamente se encargaba de comprar, sino hacer todo el análisis para que las piezas publicitarias se optimicen, vamos a decir, casi en tiempo real. Era una campaña muy corta y por lo tanto era muy agitada. Podías lanzar 2 videos y te dabas cuenta que de repente solamente uno pegaba. ¿Por qué no pegaba? ¿Cuál era el problema en el video, si es que había un problema? El equipo de publicidad hacía el análisis del impacto de las piezas publicitarias. Luego teníamos el equipo de respuesta. Comprenderán, y es evidente, que nadie piensa que los candidatos están tuiteando o están escribiendo el Facebook a cada momento y a cada rato, ¿verdad? Entonces, lo que sí había era reuniones estratégicas donde se revisaba el plan de la semana, se sentaba el asesor general de campaña, el asesor de prensa, se definían cuáles son los temas políticos a tocar. Evidentemente es una campaña donde hay mucho intercambio de opiniones políticas, las entrevistas, la agenda de viajes, y el equipo de resultado, en base a eso, se encargaba de leer y analizar cada uno de los comentarios, por ejemplo, en el Facebook de Pedro Pablo. En el Facebook, en el Twitter, en los comentarios en YouTube. El equipo de respuesta lo que hacía era recopilar toda esa información, leerla y en algunos casos responder ya en base a ver, teníamos una guía en base a lo que Pedro Pablo decía semana a semana en sus discursos y una guía en base al plan de gobierno. Entonces alguien preguntaba cuál era la solución o cuál era su propuesta para salud, para seguridad. El equipo de respuesta tenía los documentos para responder. Asimismo, se actualizaba con lo que en estas reuniones estratégicas cuáles eran los temas, qué vamos a mencionar o qué vamos a resaltar. El equipo de respuesta, además, no solamente daba el feedback a los usuarios, sino daba el feedback al equipo estratégico. Señores, esta semana la gente está preguntando acerca de seguridad ciudadana. Están preguntando cuál es la diferencia. Sí, la gente preguntaba, ¿cuál es la diferencia con el plan de gobierno de la señora Fujimori? Están preguntando acerca de si está bien o mal de salud. Es verdad, o sea, había todo un reporte de todas las respuestas que recibían los chicos de este equipo. Se está moviendo un meme donde se muestra supuestamente a Pedro Pablo enfermo. ¿Qué vamos a contestar? ¿No? Están preguntando acerca sobre
temas de salud, cuál va a ser la propuesta de Pedro Pablo para la selva o para tal zona, o había personas, yo vivo en Villa El Salvador, estimado Pedro Pablo, PPK, le decían PPK, ¿cuál es tu propuesta para el emporio? O sea, preguntas muy específicas, y lo que hacía este equipo de respuesta era entregarnos información para en base a eso poder optimizar los mensajes. Luego tenemos el equipo de prensa. El equipo de prensa, si bien es cierto, tenía su propia estructura para cubrir los eventos de Pedro Pablo. Era necesario que el equipo digital tenga un nexo con el equipo de prensa para que precisamente nos dé los videos de Cusco, de Junín, de Arequipa o algunas actividades que ellos tenían el material de primera mano. Entonces ahí había un equipo de personas que era el nexo entre prensa y el área digital para estos contenidos básicamente multimedia. Y hay dos áreas importantes, y aquí quiero resaltar lo siguiente, de cuál es el verdadero enfoque de utilizar las redes sociales en una campaña. Es el equipo de monitoreo y el equipo de inteligencia. ¿Qué hace el equipo de monitoreo y el equipo de inteligencia? Básicamente lo que hace es escuchar. Y aquí voy a tomar un poquito de tiempo para explicar en qué consistía. A ver, todos nosotros, ustedes, durante la etapa electoral de enero hasta abril, de hecho hay un estudio de Facebook que en ese lapso de tiempo, durante la campaña electoral, 1 de cada 4 peruanos en Facebook hablaba sobre política. Estoy seguro que durante la campaña tú has comentado, has opinado si estabas a favor de un candidato, a favor o no, o en contra, o has compartido algún video viral, un meme o un video gracioso, has criticado a alguien, has compartido información. En ese lapso de tiempo, de enero hasta abril, se compartieron 64 millones de interacciones en Facebook sobre política. Likes, comentarios, contenidos compartidos sobre política. Y los 3 temas más importantes fueron economía, salud y seguridad. Entonces, la gente sí hablaba de política. Si bien es cierto, durante los 5 años, probablemente 4 años, no hablemos de política, pero cuando vamos a elegir un presidente, por más que tú digas, no me interesa la política, no, soy joven, ¿no? En esas semanas la gente sí habla, por lo menos has compartido un contenido de algo, por lo menos has criticado. Entonces, era importante nosotros analizar lo que la gente está diciendo, no en las redes de Pedro Pablo, no en su Facebook, no en su Twitter, sino tú, a través de tu móvil, ¿qué estás hablando cuando tuiteas? Cuando escribes en un comentario, en una noticia en, no sé, en Viva Mujer, en Gestión, o en una página que tenga para escribir comentarios. O qué está diciendo la gente en los foros. Entonces, se imagina, no hablamos de cientos, no hablamos de miles, hablamos de millones y millones de información que generamos nosotros. Cuando yo compartí el video gracioso del Turn Down for What de Pedro Pablo que le hace a Keiko en la segunda vuelta, cuando escribí, por ejemplo, mi amigo, y eso pasa en Facebook, por ejemplo, hay contenidos que los ponemos públicos. Mi amigo puso un video de Verónica Mendoza, yo puse en mi comentario, ¡ay, bla, 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 bla! Y así millones de personas van comentando. Esa información se tiene que monitorear, se tiene que escuchar para saber qué es lo que piensan esas personas. Porque lo que pasa es que en las redes sociales, hasta ahora, a pesar de que nos hablan de las charlas de la privacidad, que tengamos cuidado en no expresarnos mal, si ustedes se ponen a revisar sus propias, por ejemplo, plataformas como Facebook, te das cuenta que de repente tus amigos critican, los famosos indignados de las redes sociales, la gente reniega que esto no puede cambiar, que esto está así, yo no estoy de acuerdo. Hay una serie de información que es importante analizarla en una campaña política, porque de alguna manera yo puedo interpretar e inclusive tratar de sacar una conclusión de por qué se expresa de esa manera. ¿Por qué los usuarios de las redes sociales, apoyan o critican a un candidato? ¿Qué es lo que decían a favor de Keiko Fujimori? ¿Por qué la odiaban? ¿Por qué odiaban a Pedro Pablo? Entonces, el poder procesar esta información me permitía a mí poder analizar y sacar conclusiones. ¿Por qué? El porqué de las cosas. No va a decir, bueno, hay 50, 500 comentarios favorables, Pedro Pablo, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Ok?
Y luego, cuando tenía la información, yo recién puedo proceder a actuar. En la parte de escucha, Internet funciona como una especie de focus group en tiempo real. ¿Ya? ¿Alguna vez alguien ha aparecido, alguien alguna vez ha ido a un focus group, ha participado? Se sientan en una sesión y hablan sobre un tema y generalmente un psicólogo o una psicóloga está tratando de ver si estás mintiendo o no, sacarte unas repreguntas para ella hacer un análisis. Pero la desventaja del focus group es que a veces las personas que están, son 6 o 7 personas, pueden alterar sus respuestas por la presión del grupo, ¿no? Para no quedar mal de repente. Tú consumes cierta marca de... ¿Qué marca de cerveza consumes los fines de semana? Y un joven dice, yo consumo Heineken, yo consumo Corona, yo consumo, no sé, Peroni, y de repente tú consumes, pues, no sé, para no quedar mal a una marca, no sé si existe, Brahma. ¿Existe Brahma o ya no? Ya no, ¿no? Brahma. Entonces, pucha, él dice Peroni, él dice y tú, yo consumo también Corona. Ya, ok. Bueno, ahí como que te estás cuidando de tu respuesta. Igualito, a veces en un focus group con amas de casa, ¿no? Señora, ¿usted cada cuánto tiempo le da leche a su hijo? Bueno, yo le doy todos los días, es importante, va a crecer. ¿Y usted, señora? Yo le doy también, todos los días. Y de repente por ahí en el focus group a una persona que no tiene dinero para comprar, o no tiene mucho dinero para comprar la leche, esas leches premium para los bebés, y dice, sí, yo también le doy todos los días. Estoy forzando un poco el ejemplo para darle a entender que en los focus group la gente se puede un poco cuidar. Eso no pasa en las redes sociales, y ustedes lo han visto, la gente es racista en las redes sociales, la gente insulta en las redes sociales, te mentan la madre, es más, te calumnian, y entre comillas tienes la sensación de como que no pasa nada, ¿no? Y varias veces hemos visto casos, y ahora los medios están más críticos y salen estas capturas de pantalla de fulano de tal criticó, insultó. Hay una serie de información que yo puedo recopilar, porque para nosotros, y el enfoque estratégico de comunicarnos en las redes sociales es primero analizar, escuchar esa información y determinar cuáles son las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Ahí se expresan. La gente estaba cansada por ejemplo, de las granadas en los colegios, totalmente indignados, preocupados por sus hijos. En el caso de los padres de familia, comentaban en las redes que qué barbaridad, estamos regresando a las épocas del terror. Gente conversaba de que no tenía trabajo o que estaba varias semanas buscando trabajo, mandando CVs y no tenía, digamos, la suerte de conseguir. Podemos identificar las necesidades. ¿Cuáles son las expectativas? La gente, ¿qué decía de Pedro Pablo? ¿Cuál era la expectativa acerca de ser el presidente? ¿Cuál era la expectativa de Keiko Fujimori? ¿No? Algunos hablaban, y eso es una verdad, por eso ustedes lo han escuchado varias veces, había mucho la relación con su padre, ¿no? Que fue no voy a emitir opinión, transmito tal cual lo que escuchábamos, que era un buen presidente, que combatió el terrorismo, que era un líder, el autoritarismo como una mano dura para ejercer gobierno. Podíamos analizar eso. Además también cuáles eran las motivaciones. Una de las principales motivaciones que nosotros encontramos para votar por Pedro Pablo es que él efectivamente podía hacer un cambio. Era una persona honesta, una persona inteligente, capaz, con experiencia, y ellos creían que podía realmente por fin haber un cambio en el gobierno por todo lo que él representaba y por toda esa experiencia, conocimiento, mundo que tenía. Yo estaba seguro que con Pedro Pablo, ¿no?, esto realmente iba a cambiar, realmente un nuevo Perú. Y también nos permitió conocer cuál es el nivel de aceptación de nuestro mensaje. Si se dieron cuenta al principio, nosotros emitimos ciertos contenidos, utilizamos ciertos hashtags, y en la parte del análisis, en la parte de la escucha, yo puedo saber si a la gente le gusta, lo acepta el mensaje que yo le propongo. ¿Cuál es el comentario acerca de nuestro último spot de la semana? ¿Qué dicen acerca sobre los contenidos acerca sobre salud, propuestas de salud, de economía? ¿Lo perciben bien? ¿Lo entienden sobre todo? Porque en la política a veces hay que traducir
al usuario final el plan de gobierno, ¿no? La gente está entendiendo el mensaje de Pedro Pablo referente a repotenciar la economía, está entendiendo sus mensajes, sus propuestas de salud. El área de monitoreo permitía justamente conocer esa información, analizarla. En resumen, es qué están pensando las personas en las redes sociales, no solamente de Pedro Pablo, sino en este caso de su contendora. Ahora te darás cuenta que una persona, ni 10 personas, ni 20 personas pueden monitorear todo Internet, ¿no? Entonces, el área de monitoreo y el área de inteligencia trabajaban con software, puntualmente en la campaña. No voy a decir con qué software, con qué empresas, pero trabajamos con 2 empresas que proveían software para recopilar información, pero sobre todo para analizarla. ¿Y cómo se analiza la información, esta cantidad de información? La analizamos a través, por ejemplo, de keywords, a través de frases que me pueden dar a entender, por ejemplo, cuál es mis contenidos referente a actividad. Yo identificaba, por ejemplo, cuáles eran las personas que más hablaban de Pedro Pablo, las personas que más criticaban a Pedro Pablo, o las personas que generaban mayor contenido acerca de Keiko Fujimori y otros candidatos. ¿Quiénes son? ¿Es un estudiante? ¿Es un docente? ¿O es un influenciador? ¿Es un youtuber? ¿O es Pepito Pérez, que efectivamente se está pronunciando acerca del tema político? ¿Quién es esa persona? Además, sobre todo saber qué contenido se está generando, en qué momento, en qué horarios. Otro tema importante es analizar la herramienta a través de keywords nuevamente. Por ejemplo, a ver, para que se entienda la palabra keywords. Corrupto. El término corrupto, evidentemente, yo entiendo que es algo negativo. Corrupto, íntegro, confianza, son términos positivos. Entonces, a través de keywords, yo podía analizar la información que se generaba sobre los 2 candidatos, si era positivo, si era o no neutro, y sobre todo, cuáles eran los términos que la gente utilizaba para referirse a un candidato o a otro. Además, podíamos ir más allá, analizar las percepciones de la gente, ¿no? ¿Cómo percibía a Pedro Pablo? Hubo una campaña negativa, y ustedes la habrán visto, que se trabajaba mucho sobre la edad de Pedro Pablo. Una persona que decían que es viejo, que ya no va a gobernar. Entonces se comienza a generar una percepción de que es una persona que está enferma, que ya no tiene las capacidades para poder dirigir. Entonces, al analizar esas percepciones, se toman acciones para tratar de combatir esa percepción. Y rápidamente una de las cosas que se hizo a nivel de contenido y a nivel de mensaje fue lo siguiente, y ustedes de repente lo han visto, no lo he traído acá, pero se comenzó a generar contenido. Acuérdate que hace un momento yo dije que el equipo digital estaba integrado con otros equipos digitales, externos también, y se comenzaron a generar contenido porque eran los jóvenes los que estaban dudando. No era un señor de 40 años dudaba de que Pedro Pablo era viejo. ¿Quién decía que era viejo? Los jóvenes de 20, de 25, de 30, jóvenes de 30, 31, eran los que estaban, ¿no?, generando esa percepción negativa. ¿Y cuál es el lenguaje que ellos utilizaban? Eran los memes, las cosas divertidas, las cosas graciosas. Carlos Bernal ayer mencionaba que a veces los virales en realidad no es un contenido así de la marca, es lo más absurdo, lo más tonto, lo más gracioso que te puedes encontrar y tú lo compartas porque te matas de la risa. Tratamos de llevar ese enfoque, de tratar de generar algunos comparativos con personas mayores, pero que han tenido una buena trayectoria, como en el caso de Mujica, ¿verdad? Comenzamos a generar información y a proveer, no por el canal oficial, sino por ejemplo, teníamos en el equipo de contenidos una comunicación constante con Juventudes PPK. Juventudes PPK era una organización, hasta ahora una organización integrada por jóvenes, y ellos eran de alguna manera los creativos, los que tenían cierta licencia para generar estos memes, videos divertidos y tratar de contrarrestar esa percepción de que el ser viejo es algo malo. Y vimos experiencia. Él tenía 78 años, eso es experiencia. Además, es cierto, era mucho mayor que Keiko, pero en toda su etapa, ¿qué hizo? Potenciamos su experiencia a nivel internacional,
de gestión, tenía mundo, de los logros profesionales. Ustedes habrán visto inclusive que se gestionó desde el lado inclusive offline unas entrevistas para... la gente no conocía la biografía de Pedro Pablo. Comenzamos a impulsar, a fortalecer la biografía de Pedro Pablo y el entorno familiar, porque él venía de un entorno familiar académico, artístico, en resumen culto, cosa que no necesariamente pasaba por el otro lado. Entonces, para combatir esas percepciones, esta información nos daba a decir quiénes están hablando mal, qué es lo que están generando, y nos daba ideas para contrarrestar con información positiva. Sigamos. Por cierto, y lo más importante era analizar las famosas tendencias. Ustedes habrán visto en Twitter, y inclusive hoy por hoy ya algunos medios de prensa hablan, bailarín, vamos a hablar de cosas muy simples, bailarina causa o mueve las redes, eso es un término, ¿no? Mueve las redes o tiemblan las redes. Algunos medios de prensa rescatan estas conversaciones que se dan en Twitter principalmente para dar una noticia de que algo es tendencia. ¿Qué es tendencia? Básicamente, cuando hablamos de Twitter es cuando una cierta cantidad mayoritaria de personas están hablando de un tema en particular, y esto lo que hace la herramienta es comenzarte a votar cuál es la palabra más utilizada, más usada. Porque era importante analizar lo que la gente estaba, intercambiando información, estas tendencias. Porque de alguna manera, nuevamente, ¿cuál era el trabajo ahí? Es atacar en la percepción. Si los medios de prensa, y Twitter básicamente es un medio por el cual tú puedes llegar a los medios de prensa, y más aún en una campaña política, las redacciones revisan los twitters de los candidatos para saber dónde está, qué dijo, qué no dijo. Es más, inclusive a veces cogen declaraciones de la cuenta de Twitter del candidato y sacan una portada, sacan un artículo. Tú combates ahí, la lucha es básicamente percepciones. Sí era importante saber si el candidato, por ejemplo, Keiko Fujimori, estaba moviendo algún hashtag, ¿no? Como por ejemplo, Fujimori es progreso, Fujimori regresa, inclusive hasta los partidos de fútbol. Si un día hay un partido de fútbol y pasó, si no me equivoco, días previos a la segunda vuelta, si no me equivoco, hubo un partido de fútbol, jugó Perú, días previos, si no me equivoco, y la gente estaba hablando de que el fútbol, ya lo saben, ¿no? Que vamos al mundial, Entonces, por ahí salió a decir, oye, es una tendencia, están hablando de fútbol, es más, Perú ha ganado, entonces ese día lo podemos todo. Pedro Pablo nos dio suerte. Y comenzamos a colgarnos de esa tendencia para decir que Pedro Pablo nos ha dado suerte, ¿no? Y eso también inclusive pasó después que él ganó, cuando le ganamos a Brasil. Conocer las tendencias permite cómo aprovechar lo que la gente está hablando para generar un contenido y meterte en esa conversación. Ahora, es una arma de doble filo, porque si tú no haces el cálculo de que puede ser captado como un aprovechamiento, o tu comentario, tu contenido es demasiado forzado, muy oportunista, lo que va a pasar en la red social es que va a decir, este aprovechado, cuando no los políticos aprovechan, etcétera, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado. Pero lo bueno de Pedro Pablo que finalmente a nivel general era visto como una persona de respeto. La gente respetaba a Pedro Pablo, y vamos a ver algunos contenidos que aprovecharon esa percepción de la gente, lo respetaba. Podría ser que no votaran por él, y eso lo veíamos en las redes. Podría ser que iban a votar por Keiko, pero sabían por lo menos que era una persona respetada, una persona con conocimiento. Algunos decían, yo no voy a votar porque ya está viejito, lo que decían los que no iban a votar, pero es una persona que sabe, y lo respetaban. ¿Cómo doy play? A ver. ¿Se puede aquí o no? Sobre el... A ver, el mouse no sale. El mouse no sale. No sale el mouse. ¿Cómo? No sale el mouse.
Sigue hablando, voy a ver. Bueno, ahorita lo que pasa es que no aparece el mouse para poder darle clic. Lo que estábamos comentando es que yo voy monitoreando, voy analizando, ok, ya sé quién genera la información negativa o positiva, ya sé de dónde son, si son mujeres, si son hombres, ya sé las percepciones, ya he interpretado qué es lo que están buscando, entonces llega la tercera etapa. Con toda esa información que recojo de las redes sociales, que primero he recopilado, he analizado, he interpretado, ahora sé cómo voy a actuar, ahora sé qué mensaje la persona está esperando, ya sé qué cosas tengo que combatir o contrarrestar, ya sé qué está esperando como respuesta ante una necesidad, ante un reclamo. ¿No? ¿Apareció creo ahí el mouse? O de repente podemos salir de la presentación. Tengo una carpeta ahí con los archivos. De repente... Pero qué raro que no... Entonces toda esta información que yo voy recopilando, como dije hace un momento, me permite saber qué contenido voy a generar. Y eso es lo importante. Ah, ok, a ver. Y ya, pues no lo jala, ¿no? No lo jala. Pero que no recuerdo cuál es. ¿Cuál era el orden? Agua. Se debe desvinculado. ¿Tú crees? No, ahí está. Toda mi vida. Ya, pero cuando lo voy a proyectar... Pone aquí en opciones duplicar. Voy a poner por acá. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Sí. A ver, entonces aquí este spot que salió a nivel de redes sociales justamente buscaba dar respuesta en base a todo lo que se había analizado en las redes sociales y apelaba justamente a responder esos comentarios, esas percepciones, fortalecer la percepción positiva que tenía Pedro Pablo. Toda mi vida he sido una persona honesta. A mí no me sale fingir ni engañar a nadie. Yo no estoy dispuesto a ir en contra de mis principios para llegar a la presidencia. Necesitamos un presidente con experiencia, pero sobre todo un presidente honesto y con un solo objetivo: hacer que tu vida y la de tu familia sea mejor. Te doy mi palabra, es lo más valioso que tengo. Vota por PPK. Luego teníamos otros contenidos. Aquí básicamente había un clamor también de los mensajes hacia las mujeres, cuáles las propuestas hacia la mujer. Rápidamente por el tiempo voy a pasar. Básicamente teníamos un mensaje dirigido al apoyo a la mujer, en contra de la violencia. En base a todo la gente nos criticaba, los opositores inventaban historias. De alguna manera Pedro Pablo decía, ok, la gente me ataca, yo no voy a entrar en el pleito, yo respondo con propuestas. Y los contenidos básicamente no eran de responderle al ataque, que es lo que el opositor quería, debatir, perder el tiempo en discusiones. Generaba contenido a nivel gráfico y también a nivel de spot sobre cuáles eran las propuestas concretas de Pedro Pablo. Quiero defender la democracia, es lo único que funciona. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los peruanos de cualquier convicción política para defender la libertad y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos. Hasta la última mesa, hasta el último voto. ¡Viva el Perú!
Cuando terminó el debate presidencial, la gente comenzó a hablar precisamente de ese fragmento. A la gente le gustó ese fragmento. ¿Y qué es lo que hicimos? Nuevamente, le dimos a la gente de qué estaba hablando, qué quería escuchar, y generamos ese video muy cortito, es 30 segundos, para Twitter y para Facebook. Pero sobre todo también se generaron otras acciones en conjunto con las divisiones, dije un momento hace rato, con juventudes. Estos contenidos que son más graciosos, ¿no? Que también pegan. A la gente le gustaba hacer memes de Pedro Pablo, quería reírse con Pedro Pablo. Estos bailecitos salieron GIF. Es viernes y PPK lo sabe, había un GIF que él estaba bailando ahí y la gente se reía, se vacilaba. Pero algunos decían, oye, no, tengan cuidado, es una falta de respeto, ¿no? Internamente. Mira, este es el reporte acerca de estos contenidos. La gente no se está burlando, se ríe de él, la pasa divertido, es un pata alegre, bonachón, no sabe bailar, hace su mejor intento. Cuando tú haces un comparativo de lo negativo y lo positivo era mayor. Entonces fue un contenido del cual se estuvo potenciando. Por favor. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Lo hemos visto con el señor Joaquín Ramírez y el señor José Klimper. Eso no es un buen augurio para un gobierno de la señora. ¿Cómo has cambiado, pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma. Ya, eso cuando nuevamente recalco, un poco de monitorear, la gente comenzó a hablar del Turn for What, la mató, ¿no? Tú sabes, entonces, esto a la gente hay que darle un insumo. De alguna manera nos encargamos de difundir las ideas para que los jóvenes de nuestras agrupaciones, los militantes, los diferentes grupos que también estaban en digital, generen este tipo de contenido que precisamente producía esta risa, esa reacción. Para ya ir terminando, es importante ahora, ya tengo los datos, ya conozco qué le gusta a la gente, de qué se ríe, qué acoge mi mensaje. Ahora lo importante es aprovechar las redes sociales para microsegmentar mi mensaje. En el discurso político, la clásica es el político se para enfrente y transmite su mensaje, su discurso, su conferencia de prensa, varios minutos y minutos, y la gente no lo entiende. ¿Cómo aprovechar las redes sociales? ¿Cómo aprovechar que ya habíamos identificado de qué está hablando cada persona, de qué habla la gente de Puno, de Tacna, qué quiere la gente del Oriente, qué quieren los jóvenes, qué quieren, etcétera? Y ahí lo que hacíamos es definimos una estrategia porque no se aplicó en la primera vuelta, sí en la segunda vuelta. En la primera vuelta rápidamente fue el resultado de las elecciones. Pedro Pablo en realidad casi no figuraba. Era Keiko Fujimori, abarcaba todas esas regiones y el verde, si no me equivoco, era el partido de Verónica Mendoza. Hacia la segunda vuelta, este fue el resultado. Entonces, en el partido, en el equipo estratégico salió una idea y dijimos, ¿cómo aprovechamos toda esta información? ¿Cómo se la hacemos llegar? Entonces, obviamente, con el equipo de publicidad in-house que analiza los datos, podemos microsegmentar. ¿Qué pide la gente de Tacna? Podemos generar mensajes para la gente de Tacna. Pedro Pablo, miren, en el oriente, ¿cómo está? Necesita fortalecer sus mensajes. En el sur también. Y lo que hicimos, y hace un momento yo les hablaba del análisis de datos, que no es un floro, he compartido parte de los reportes de Excel. Este es un Excel que muestra por colores cuáles son los temas de interés por macroregiones. Si dan cuenta, oriente, sur, norte, centro, por departamento, salud, trabajo, seguridad, agua. Y lo que hicimos es, vamos a crear páginas de Facebook de la campaña orientada a norte, a oriente, a sur. ¿Por qué? La gente que entraba a la página oficial de Pedro Pablo básicamente era Lima, pero tú entrabas, por ejemplo, de Arequipa u otro departamento y los comentarios que veía eran un entorno limeño, ¿me entiendes? O sea, yo entraba de otra provincia y los temas no necesariamente iban enfocados en mi persona. Por eso decidimos crear contenidos regionales en las redes sociales. Pero ojo, alguien dijo, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una página, por ejemplo, de Pedro Pablo Sur con 100, 200 likes. No vamos a llegar a muchos likes. Y dijimos, ojo,
El tema de las redes sociales no es ganar likes. Evidentemente las páginas regionales no van a llegar a millones de likes, a miles de likes. Lo que estamos utilizando es una plataforma para poder segmentar el mensaje. Si yo, usuario de Tacna, de Moquegua, recibía un mensaje que me agrada y me dirigía a una página regional, yo me iba a encontrar con contenidos de mi región. No sé si me dejo entender. La problemática de mi región, que es la problemática de la región sur, de Puno, de Cusco, es totalmente diferente a la de Loreto, a la de Iquitos, a la de Piura. Entonces creamos estas plataformas para que la gente se sienta un poco más a gusto y vea temas que le interesan. Y creamos contenidos para esas zonas. Esto no salió en Lima, no lo vieron ustedes. Salió en las zonas del sur, por ejemplo. Trabajamos contenidos en quechua, con música de folclore, con personajes de la zona, para llegar a esos jóvenes. Es más, y lo voy a adelantar por un tema de tiempo. Y lo que decía hace un momento, ¿no? un contenido para la zona del sur, un tema de las comunidades campesinas. Eso no le interesaba al limeño ni al de Piura, a los ganaderos del sur sí le interesaba. Bueno, tengo otros mensajes específicos sobre salud, sobre educación. Asimismo, por ejemplo, para la región de Moquegua, estas páginas no salían de la página oficial, salían de la plataforma para la región, para los pescadores. Obviamente, a la región sur, especialmente Moquegua, le interesaba cuál es la propuesta de Pedro Pablo para los pescadores, para los puertos. Lo que hicimos es segmentar el mensaje. Ya no lo difundimos masivamente, sino aprovechamos con toda la información que teníamos identificada, aprovechar estos pequeños microsegmentos de personas para darle lo que estaba esperando en información. Y bueno, eso es básicamente lo que quise compartir para concluir. ¿Cuál fue el enfoque de la estrategia de Pedro Pablo en las redes sociales? 2. Una inteligencia de datos, escuchar todas las conversaciones, todos los contenidos e interpretarlos, y en base a eso proponer mensajes y contenidos para lo que la gente está esperando escuchar, oír, propuestas. Y el número 2 es microsegmentar. No mandábamos un mensaje para todos, sino para la gente de Tacna, para hombres, para mujeres, para las madres solteras, para los jóvenes o personas que están esperando respuestas sobre seguridad ciudadana, economía, en base a, como han visto, ubicación geográfica, que fue lo más fuerte que utilizamos. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, Javier. Hola. Bueno, como has mencionado antes, en esta campaña digital del 2016, dices que fue muy importante también la presencia de las redes, ¿no? Digamos, los hashtags en el Twitter, los memes en Facebook, y si no me equivoco, PPK creo que también se creó Snapchat y Instagram, ¿no? Para estar, digamos, más cerca a los jóvenes. Sí. Pero, ¿qué tanto tuvo que cambiar con respecto a la campaña del 2011? ¿No? Si se tomó algo en cuenta, algo tuvieron que cambiar, reestructurar. A ver, buena pregunta, porque, a ver, si nos damos cuenta, del 2011 al 2016, a nivel de la penetración de las redes sociales, hubo redes sociales que se consolidaron. De hecho, hoy, en el 2011, no se hablaba tanto de Snapchat, creo que prácticamente no había. Pedro Pablo entró a Snapchat, entró a Instagram, pero sí hubo que hacer un cambio. No voy a entrar en el detalle, pero hay contenido periodístico sobre justamente por qué en su momento Pedro Pablo pegó mucho en el 2011 y al inicio, en la primera vuelta, no logra esos resultados. Los escenarios digitales cambiaron, las plataformas también. Los jóvenes, de alguna manera, comenzaron a entender mucho mejor los mensajes que se emitían en las redes sociales y fue mucho más crítico.
mucho más indignado, y ya no esperaba básicamente las cosas tan graciosas, que si bien es cierto eso es lo que mueve, sí esperaba estas respuestas concretas. De hecho, ya estaban cansados de la clásica imágenes de los políticos que se aprovechan de algún momento, las fotos con niños, sino querían respuestas concretas. Hubo un gran cambio, porque si te das cuenta, el enfoque de la segunda vuelta, que es lo que yo y el equipo puede hablar, en la primera vuelta hubo un equipo de estrategas, en la segunda vuelta hubo todo un cambio, o sea, el estratega general fue Jordi Segarra. A nivel macro, a nivel digital, hubo un cambio. Nuevamente, nuestro enfoque fue basarnos en escuchar a la gente, analizar lo que necesitan, lo que critican, sus percepciones, cómo se comunican, y en base a eso definimos el actuar, que básicamente son acciones comunicativas, de mensajes clave. Y número 2 es microsegmentar. Justamente por la mayor penetración de redes sociales y puntualmente Facebook es que pudimos microsegmentar nuestros mensajes. Mandarle un mensaje, por ejemplo, con una melodía de la sierra o de la región sur para que tenga mejor acogida. Mandamos inclusive contenido, y eso no está acá, en quechua. Algunos decían, sí, pero probablemente en el campo, la penetración de internet, la gente no va, o sea, el campesino no va a ver el audio, el mensaje en quechua. Está bien, pero probablemente en la zona, en la región, los jóvenes son quechua hablantes y de alguna manera generas una conexión. Es un candidato que te está hablando en tu idioma materno. Hay un feeling de alguna manera, y de repente este joven que tiene su celular o va a la universidad, al colegio, lleva el contenido, por ejemplo, para enseñarle a su mamá, que tal vez su mamá o su papá no saben leer o escribir, pero el escuchar, por ejemplo, un audio en quechua podría generar alguna motivación una conexión con el candidato al escuchar un audio en quechua. Son cosas que nos las jugamos, pero sobre todo basado en lo que la gente pedía. ¿Cómo manejaron las críticas realizadas por los grupos que incentivaban el voto viciado? Y si marcaron distancia con el grupo de Nueva Keiko. A ver, sobre el voto viciado, en realidad el enfoque fue combatir justamente esa percepción de que todo estaba perdido. En realidad, como dije hace un momento, lo que nosotros escuchábamos es que de alguna manera la gente respetaba a Pedro Pablo. Y sabía que tenía una persona con experiencia. Lo que hicimos fue fortalecer eso. Es una persona capaz, con experiencia, que tiene éxitos en la vida. ¿Por qué desperdiciar tu voto y no apostar a ganador? Sobre ese colectivo que mencionas, y en realidad puedo mencionar a los diferentes colectivos que generaron información ahora en la segunda vuelta de ambos bandos. Evidentemente, cuando Verónica Mendoza libremente da su respaldo a Pedro Pablo, cogemos un poco, no es que le hayamos gestionado, pero obviamente si la lideresa de un grupo político da su apoyo a nuestro candidato, los colectivos de alguna manera solos comenzaron a coger información. Cuando los morados también se retira su candidato y se retira también después en la segunda vuelta, bueno, en todo caso pierde Barnechea, todos estos colectivos en general, ustedes lo saben, trazaron, hicieron públicas cuál era su opción. Y la gran mayoría estuvo con la opción de Pedro Pablo. Y en realidad lo que hicieron es básicamente potenciar nuestros mensajes. Hace un momento compartí algunos mensajes como los memes o estos videos graciosos. No fueron generados necesariamente por nosotros, pero a través de esta información que se les provee a ellos, o incluso simplemente que la cogen como idea, ¿no? Comenzaron estos colectivos a generar un movimiento. Finalmente se polarizó. Era el retroceso, la corrupción, no entraré en detalles, sí, el progreso, el cambio, la modernización, un presidente de lujo, etc. Los colectivos sí hicieron un trabajo importante, pero fue básicamente porque comenzaron a recoger la información, porque tomaron posición por una de las opciones. Tenemos acá una tercera y última pregunta. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como sabemos y como lo has dicho, PPK manejó una propuesta en base a respuestas con eso, ¿no? Con propuestas, de una manera muy
enfocada a la sabiduría y la experiencia. Sin embargo, logramos observar un cambio, no sé si brusco, pero sí radical, con esas polémicas frases, por ejemplo, lo que le dijo a Verónica Mendoza o el hijo del ladrón. ¿Cómo se manejó este cambio de percepciones o cómo lo manejó en este caso la comunicación online con respecto a nosotros, ¿no?, los lectores? Sí, a ver, en la campaña política, digamos, hay momentos álgidos y momentos efusivos, ¿no? Y de hecho, también un poco lograron encender la polémica por el enfoque que también le dieron los medios de prensa. Lo cierto es que la gente finalmente interpretó y fue una realidad lo que tú mencionas y comenzaron a haber críticas, ¿no? Pero a ver, acá hay algo interesante. Yo dije hace un momento que estábamos analizando y revisando la información de qué es lo que le decía la gente. Si bien es cierto, habían personas que se habían sentido totalmente agredidas y se respeta la opinión, y obviamente Pedro Pablo después se rectificó y no, o sea, fue un mal momento. También vimos en las redes sociales que hubo gente en general que apoyaba el comentario, de alguna manera, y eso podría ser inclusive tema de otra charla, pero hay gente que apoyaba eso. De alguna manera decía, bueno, pues pero no hizo nada. ¿Cuál fue el enfoque ya desde el lado estratégico? Era, nosotros no entramos a discutir, no entramos al debate. ¿Por qué? Porque luego que salió esa opinión que mencionas y otras opiniones, de manera oficial el candidato emite una respuesta, una rectificación, y ahí quedó. Nosotros nos centramos justamente en las propuestas, en fortalecer las percepciones del candidato, contrarrestar de alguna manera las campañas que venían del lado opositor, pero nunca entrar a la pelea, al debate. Es algo que siempre cuidamos y algo que siempre sugerimos a nivel digital. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un debate y les ha pasado inclusive a nivel personal, yo por ejemplo a nivel personal en mi Facebook no hablo de religión, no hablo de política y no hablo de esos temas que en realidad comienzas a discutir en comentario o en tweets y no llegas a ningún acuerdo, mucho menos en política. No se puede discutir o debatir en redes sociales, simplemente generas un ruido. ¿Cuál es lo estratégico? En esos casos es simplemente continuar con lo que teníamos planificado, que era, como dije en su momento, los mensajes, las propuestas, y dejar a ese lado a nivel offline. Se aclaró, se disculparon y quedó allí. Bien, un fuerte aplauso para Javier. Javier. Gracias. Muy amable. Gracias.